Vínculas, la radio de IES Valle de Uco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo programa de Elegimos Hablar de Esto. Mi nombre es Liliana Tulis y junto con Lore Rosales hacemos este programa de nuestra radio socioeducativa Vínculos, la 89.7, la radio del IES 9015 Valle de Uco. Este es un proyecto institucional que hacemos desde el área social y políticas estudiantiles del IES Valle de Uco junto con el Instituto Superior Vera Peñalosa. Saludo a mi compañera. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hola Darío del otro lado. Hoy tenemos un programa que a nosotros nos ha gustado mucho hacer. Esperamos también que les guste. Tenemos una invitada de lujo también. Y tiene que ver con la ciencia y le hemos dado llamar La ciencia tiene voz de mujer. A raíz de, primero, puesta en escena de lo que está pasando con el CONICET, y han surgido, este programa de streaming que nos ha conmovido a todos sobre las investigaciones en el mar, en el fondo del mar del Plata, donde hay mujeres investigadoras que están poniendo ahí su ciencia y su cuerpo para esto. Y también algo que ha aparecido recientemente, que es la creación de un nuevo espéculo ginecológico, que para nosotras las mujeres es sumamente importante y quizás es algo que no se le dé demasiada importancia. Entonces pensamos con Lore, en esta coyuntura de lo que está sucediendo con el CONICET, de este invento o este reinvento acerca del espéculo, hablar acerca de las mujeres en la ciencia, cómo viven, qué significa ser mujer en estos espacios donde han sido normalmente de varones, y vamos a hacer una introducción a esto y vamos a hablar con una científica. Entonces, decirle esto, solamente que hay unas ingenieras de los Países Bajos que presentaron una alternativa innovadora, que es un nuevo espéculo vaginal que es más ergonómico, flexible y pensado también desde la empatía. Aunque pueda parecer un cambio menor, iniciativas como estas tienen un profundo impacto en las cuestiones prácticas de la medicina y abren un camino hacia una atención en salud más humana y respetuosa y centrada en el bienestar de las mujeres y las personas con vulva. Sin dudas que elegir este tema de hoy, donde lo hemos definido, la ciencia también tiene voz de mujer, nos lleva en primer lugar a pensar en la historia, desde dónde venimos, ¿sí? Y pensar que durante siglos el acceso a las mujeres, al conocimiento científico, estuvo limitado por barreras estructurales, culturales, simbólicas, donde la ciencia como institución social no fue ajeno a los mandados del patriarcado, ¿no? Uh-huh. Que definían quién podía producir conocimiento, qué saberes eran los legítimos y qué cuerpos eran considerados aptos para investigar. El feminismo aporta la perspectiva de género como una herramienta analítica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque permite visibilizar cómo estas exclusiones de las mujeres en el conocimiento científico no fue accidental, uh-huh, sino que responde a un sistema que asignó roles diferenciados, estructurados a varones y a mujeres, relegando a las mujeres, como lo hemos dicho en varias oportunidades, a estos espacios de reproducción, de cuidado, uh-huh, y de saberes que eran considerados menores. ¿Sí? Entonces, a través de esta mirada crítica, como es la perspectiva de género, se cuestiona si el conocimiento es neutral, uh-huh, si el conocimiento científico es neutral, si las mujeres no estuvieron ahí, quién habla y quién dice acerca de la aplicación del conocimiento en cuestiones concretas hacia las mujeres, uh-huh, ¿sí? Entonces, esta perspectiva de género revela las desigualdades que existen tanto en la producción como en la aplicación de ese saber, de ese conocimiento. Bien, si bien en la actualidad podemos hablar en Argentina hay figuras
como Cecilia Griersor, Sara Arrieti o Dora Barrancos, que han desafiado esta estructura y han abierto camino para que otras mujeres y grupos diversos puedan acceder a la información científica y académica. Aún persisten barreras, aún encontramos brecha en cuanto a la participación, al reconocimiento, sobre todo las condiciones laborales de las mujeres en el ámbito científico-tecnológico. Entonces, incorporar el enfoque de género a la ciencia no significa agregar mujeres, que hayan más mujeres, sino significa, como vos explicaste recién lo del espéculo, cambiar, transformar la forma de conocer, de enseñar y de aplicar esos saberes. Entonces significa que las experiencias, necesidades y perspectivas de las mujeres y disidencias enriquecen la producción científica y contribuyen a una sociedad más justa. Bien. Bueno, en ese sentido podemos dar algunas estadísticas que tienen que ver a nivel global. Las mujeres representamos solo el 33% del total de los investigadores en el mundo. La participación varía según los países y no tiene que ver con el desarrollo económico. Hay barreras estructurales en el acceso al financiamiento, al liderazgo y a la visibilidad científica. En Argentina, algo que nosotros trabajamos todo el tiempo, que es el nivel superior, podemos decir que las mujeres representamos el 61% del total de estudiantes universitarias en Argentina. Las carreras más técnicas, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, su participación es mucho menor. Solo el 34% del estudiantado de estas disciplinas son mujeres. En programación, por ejemplo, apenas el 17% son mujeres. A pesar de esto, entre el 2012 y el 2021, o sea, 10 años, la cantidad de mujeres en estas carreras técnicas creció un 85%, mientras que el crecimiento en varones fue del 23%. Este Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, las mujeres constituyen el 60% del personal científico, tecnológico, en organismos públicos como el CONICET. Sin embargo, su presencia disminuye en los niveles jerárquicos. Esto de que hablábamos del piso resbaloso, del techo de cristal, esto en los cargos directivos y liderazgo, la participación es mucho menor. La producción científica también muestra brechas. Las mujeres publican menos artículos y acceden menos al financiamiento para investigación. Con esto decimos que las brechas persisten y que las mujeres tienden a elegir carreras más vinculadas con la salud, la educación, las ciencias sociales, mientras que los varones eligen más la informática, la física. Eso después lo vamos a hablar con la invitada y vamos a poder entenderlo mejor. Las tecnologías de la comunicación también hay una brecha donde el menos del 23% la participación es femenina. Entonces está bueno entender que estas cifras, si bien reflejan elecciones individuales, uno podría decir que es la decisión de cada mujer, pero en realidad esa decisión responde a condicionamientos estructurales. Bien. Es decir, refleja los estereotipos, la falta de referentes de mujeres en estos espacios, los sesgos en la orientación vocacional y desigualdad en las condiciones de estudio y trabajo. Bien. O sea, que tiene que haber un contexto que colabore y que apoye y sustente a las mujeres que estudian y que puedan hacer ciencia. Exacto. Bueno, después de este panorama teórico y estadístico respecto a la ciencia y las mujeres, hemos invitado a una científica, a Nabila Gómez Mansur. Es científica, docente y comunicadora científica. Ella estudió biología molecular en San Luis, luego continuó con sus estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, CONICET y UNICEF. Bueno, para nosotras es una alegría que ella participe en nuestro programa, que una voz de una mujer joven, científica y feminista pueda ser parte. Vamos a hacerlo mediante una comunicación virtual porque ella vive en Buenos Aires. Para mí es un placer estar con ella
porque es una persona que personalmente la quiero mucho. Así que bueno, Nabila, vamos a empezar nuestras preguntas que hemos pensado para que nos puedas ilustrar esto de la participación de la mujer en la ciencia. Bueno, ¿qué tal? Nabila, gracias por esta comunicación con nosotras. Nos interesa mucho preguntarte algunas cosas. ¿Cómo descubriste tu interés por la ciencia? ¿Hubo algún momento clave ahí que te decidió a ser científica? Hola, primero que todo, muchas gracias por invitarme a sumar mi voz a este espacio tan valioso. Creo que desde muy chica supe que quería ser científica. Tal vez en ese momento no le podía poner palabras a la carrera, pero me gustaba mucho hacer experimentos en mi casa. Me encerraba en el baño a mezclar cosas, a ver qué pasaba. Metía pétalos de rosas en alcohol para hacer perfume en el garaje de mi casa. Una vez los Reyes me trajeron un microscopio de plástico y para mí era el mejor regalo del mundo. Me acuerdo que tenía una especie de muestras en un portaobjetos, que hoy en día sé que era imposible ver algo de ahí, pero en ese momento yo les juro que cuando ponía ese portaobjetos en el microscopio yo veía el universo entero. Veía todas las células, veía todo, o sea, en mi mente imaginaba todo lo que ahí estaba, pero que en realidad no estaba, que por suerte lo pude hacer de grande, porque hoy en día trabajo con plantas, y pude ver esas muestras en el microscopio y saber qué eran. Siempre me surgieron muchas preguntas de cómo funcionaban las moléculas, cómo eran las interacciones adentro de la célula, entre los seres vivos. Y eso me llevó a elegir la carrera que tengo hoy. La verdad, hoy en día me dedico al área de plantas. Es algo que cuando comencé la carrera pensé que no iba a hacer porque en mi mente era aburrido, un prejuicio que uno tiene, porque bueno, uno ve todas las investigaciones de cáncer, del universo, y no piensa que las plantas van a ser interesantes. Pero cuando llegó el momento de hacer la tesina, encontré lugar en un laboratorio que trabajaban con plantas y entré en ese mundo y me pareció fascinante y hermoso y me enamoré. Y fui dirigida por 2 mujeres en la tesina, en un grupo de trabajo integrado por mujeres, y ellas marcaron muchísimo mi carrera, que fueron personas súper generosas y súper buenas, que me mostraron una ciencia bastante humana. Ellas me marcaron un montón. Y también tuve una referenta muy importante en la secundaria, cuando llegó el momento de elegir polimodal, porque soy un poco vieja. Elegí la modalidad de ciencias naturales y me encantaron las materias que tuve ahí. Tuve una profesora que se llama Beatriz García, que ella es astrónoma y trabaja en CONICET, y fue la primera vez que yo pude tener contacto con una científica y me pareció hermoso su trabajo. Ella me motivó un montón a participar de eventos científicos. Mi primer congreso científico fui como estudiante, gracias a ella en Salta. Se desarrolló este congreso, nunca me voy a olvidar. Así que un poco más o menos esa fue la historia que me trajo hoy en día a donde estoy ahora. Me acuerdo que en la secundaria, cuando dije que quería ser científica, una profesora me apartó y me dijo: no vas a poder ser científica y tener una familia probablemente, como tenés que pensarlo, las dos cosas no son compatibles. Y hoy en día pienso, qué loco, ¿no? Porque hace 20 años no podíamos quererlo todo, el mundo no era nuestro, podíamos hacer una cosa o la otra, todo tal vez no. Como mujer en el ámbito científico-tecnológico, así como un obstáculo que tenga presente ahora no, me han pasado cosas que son transversales a todas las personas, como algunos maltratos o malas maneras. Sí me está pasando que me estoy planteando mucho mi maternidad, porque a las mujeres y a las personas gestantes en el sistema científico-tecnológico no se nos contempla tanto esto y se nos exige una productividad igual que a los varones. Entonces, la verdad, es muy difícil con políticas públicas como, por ejemplo, 3 meses de licencia. Yo también estoy lejos de mi familia, entonces no tengo mi red que me ayude a criar. Tengo una pareja que es increíble y me apoya muchísimo en todo, pero también trabaja. Los varones no tienen licencia por paternidad, o creo que es muy poco en Argentina, no sé si es de 2 días, es decir, que ellos ni siquiera tienen contemplado las tareas de cuidado de sus propios hijos o hijas, que siempre terminan recayendo sobre nosotras, mayoritariamente. Y lo que veo en mi trabajo es eso, que
mis compañeras mujeres siempre son las que dejan su trabajo o relegan sus proyectos en pos de sus familias, y eso no ocurre con los varones, o no ocurre tanto con los varones, ocurre con nosotras. A pesar que hoy en día noto algún cambio en que hay muchas más personas comprometidas en lo de la crianza, nosotras seguimos siendo la mayoría que trabaja formalmente y después trabaja informalmente en la casa. Es decir, que ese amor es trabajo no pago, como dicen, ¿no? Entonces me lo planteo mucho porque hay estudios también, por ejemplo, en España, incluso que han dado las licencias de paternidad, que los varones en esas licencias por paternidad, en vez de cuidar a sus hijos o a sus hijas, contrataban niñeras y publicaban más papers, y a nosotros se nos mide muchísimo por la producción científica. Entonces claramente quedamos en desventaja en ese sentido, porque no se contempla, tampoco se contempla un montón de otras situaciones, como por ejemplo menstruaciones. Hay para mujeres o feminidades o personas con útero que las menstruaciones son invalidantes al momento de trabajar. Nos generan mucho dolor o no nos sentimos muy mal, y eso tampoco está contemplado. Entonces lo pienso porque va a ser difícil y siento que es un desafío para mi carrera. Como conté antes, me dijeron que no podía hacer las dos cosas, tener una familia, o sea, poder hacer las dos cosas, tener una familia y ser científica. Creo que hoy en día se puede, más que antes, mucho más, pero faltan muchísimas más cosas a tener en cuenta. Es un cambio también cultural y acompañado por políticas públicas. Por ejemplo, ahora estoy en un congreso donde las madres o los padres que quieran traer a sus hijos no tienen ningún espacio donde esos niños, esas niñas, esas infancias puedan estar cuidadas. Entonces no podés ir al congreso directamente si no tenés a alguien que te cuide a los niños o las niñas. Son preguntas que me estoy haciendo porque me está tocando más de cerca, pero personalmente, así nada que me acuerde ahora, creo que todas estas cosas nos atraviesan, como dije anteriormente. Bueno, qué lindo esto que nos contás acerca de cómo surge tu interés desde chica en la ciencia y estas referentes siempre tan necesarias que hay cuando uno decide elegir algún camino vocacional. Y obviamente que entendemos que, como en todos los espacios del conocimiento, de la cultura, las mujeres hemos tenido obstáculos que enfrentar. Entonces, Navi, te queríamos preguntar cuáles fueron los obstáculos que se te han presentado como mujer en el ámbito científico. Ni hablar respecto a ser mujer en un ambiente o en una institución que sigue siendo muy patriarcal, porque el sistema científico-tecnológico tiene lo que se llama el piso pegajoso, el famoso techo de cristal. En CONICET la mayoría de las becarias doctorales son mujeres. Cuando uno empieza a subir en los puestos jerárquicos, el famoso efecto tijera, los puestos jerárquicos son ocupados por varones. Y creo que es muy difícil pensar una ciencia inclusiva, una ciencia para todos, para todas, si solo es dirigida mayoritariamente por varones. En los últimos años, como dije antes, hay mujeres que han accedido a puestos de poder y han propuesto algunos cambios. La resistencia es grande porque nadie quiere perder sus privilegios, pero hacer una ciencia más plural, donde todos tengamos una mayor equidad de voces, porque las decisiones pasan por las personas que tienen mayores jerarquías, eso ya lo sabemos. No solo creo que va a cambiar la calidad de vida de quienes nos dedicamos a la ciencia, sino va a cambiar la calidad de vida de las personas para las que hacemos ciencia, porque no se puede hacer ciencia sin una perspectiva feminista, por decirlo de alguna manera. Incluir más mujeres, incluir disidencias, feminidades, otras voces en la ciencia, va a hacer que los experimentos que diseñemos, que los proyectos que propongamos, tengan en cuenta otras aristas que si lo diseñan solo varones, no se les ocurren. No es que no queramos a los varones o los odiemos, como creen por ahí. El tema es que uno aporta otro punto de vista, otra visión. Por ejemplo, el dispositivo que salió hace poco para hacer el PAP, que por años fue utilizado uno que era bastante incómodo, todas quienes nos hacemos PAP lo sabemos. El que salió hace poco fue diseñado teniendo en cuenta otra perspectiva por mujeres, y la diferencia es abismal. Ni hablar de un montón de ensayos, por ejemplo, que siempre se hacen de manera binaria, es macho o hembra, es hombre o mujer, y se pierde de foco
todas las personas, por ejemplo, travesti, trans, etcétera, que no caen en el binarismo. Entonces, estamos haciendo una ciencia sesgada, una ciencia para unas pocas personas. Por eso la inclusión y poder ocupar otros puestos, no solo mujeres, sino feminidades y disidencias que en el sistema científico-tecnológico casi ni existen porque es un ambiente muy hostil para esas personas. Es la verdad. Los pocos que conozco se han ido y los que siguen están ahí medio en las sombras. Hay también voces, porque no es que no las hay, no quiero decir que no existen, pero sabemos que es un ambiente complicado. También para hacer un mundo más justo. Hace poco un amigo sacó una nota, Juan Manuel, de justamente el cáncer de mama y las personas que no están contadas adentro de esos estudios, que son las personas travesti trans, porque no existen, pareciera que no existieran. Entonces me parece que es súper importante incluir la perspectiva de género en la ciencia y empezar a ocupar lugares y animarnos a ocupar esos lugares, no creernos que no vamos a poder. Vamos a poder, y si nos equivocamos, tenemos colegas en las que apoyarnos y personas que nos van a ayudar a ser mejores, pero ocupar esos lugares sin miedo a que nos vaya mal, sino estar ahí y molestar tal vez, porque me pasa a mí un poco que siento en mi lugar de trabajo que soy la que siempre hace la pregunta incómoda, la que molesta. En algún momento me generó un conflicto, pero hoy que estoy más grande digo, tal vez también es necesaria esa gente que incomode un poco, que le haga sentir al otro, che, tal vez podríamos pensar otras opciones. Dejar las preguntas. La ciencia para mí básicamente es hacerse preguntas. Encontrar las respuestas es hermoso, pero tal vez no las encontremos. Hacerse preguntas es la clave de cómo habitar un mundo más humano. Bueno, Nabila, qué lindo esto que nos traes acerca de justamente la diversidad, porque investigar con personas trans y su problemática hace la diferencia después en los tratamientos o en las medicaciones, digamos. Es muy importante que no sea hegemónica la investigación, sobre todo en salud, que tenga que ver solamente con varones o solamente con mujeres, sino por pensar también en esta otra población que no solamente incluirlas en las investigaciones, sino como investigadoras o investigadores. Uh-huh. Y quedándonos con esto de la pregunta que incomoda, como decías, o está bueno hacerse preguntas para esperar la respuesta, pero no siempre se obtienen, pero lo importante es el preguntar, ¿no? Eso creo que es lo que tenemos que empezar de a poco desde todos los ámbitos, hacer esa pregunta incómoda de no dar por hecho lo que está dado, porque siempre se hizo así o porque siempre fue así. Bueno, volvimos, acá seguimos con Nabila preguntando a esta investigadora entre otras cosas del CONICET, acerca de que, bueno, contanos un poco en qué estás trabajando ahora y también cómo impactan en general las investigaciones, tu investigación en la vida diaria o en las políticas públicas, si eso es posible. Mi tema de trabajo actualmente, estoy haciendo un postdoctorado, es interacción planta-microorganismo. Trabajo con un modelo que es de soja y una bacteria que se llama Bradyrhizoides japonicum, que hace simbiosis en la planta y le permite a esta fijar nitrógeno. Ese es mi tema actual de trabajo. En el doctorado trabajé también con plantas, trabajé con trigo y un poco con cebada, y cómo respondían estas plantas a la intoxicación por metales pesados que pueden estar presentes en el suelo. Estudié muchísimo sistema radicular, sobre todo sistema primario de esas raíces, que son las primeras raíces que largan esas plantas, porque es muy importante para el anclaje al suelo de la planta. Y lo que más me gustó hasta ahora, que pude haber descubierto, es una estrategia que se usa, pero yo probé otros compuestos distintos a los que se venían probando, que se llama priming, que básicamente es el pretratamiento de semillas con alguna sustancia que después, cuando uno las germina o cuando esas plantas crecen y las enfrenta a un estrés, le da como una ventaja respecto a las semillas que no tuvieron este tratamiento para enfrentar este estrés. Es decir, las posiciona de una mejor manera frente a situaciones adversas del ecosistema o del ambiente.
Bueno, Argentina es un país que se dedica mucho a la agricultura, entonces me parece que poder estudiar modelos de plantas, poder estudiar que se cultivan en Argentina, lo de la soja lo podemos discutir aparte después si quieren, estoy abierta al debate. Poder estudiar modelos de agricultura que se usan en Argentina y mejorar esos modelos y nada, sumar, aunque sea un granito de arena en el conocimiento sobre cómo poder ayudar a las plantas, me parece fantástico y creo que ese es mi aporte a la vida cotidiana o a las políticas públicas. También soy docente, doy clases de química generalmente y creo que eso también suma mucho a la vida cotidiana, sobre todo de esta generación que nos quejamos mucho, pero me parece que hay que poner el cuerpo y el aula es un lugar para conectarse, para saber qué les pasa. Yo no me tomo la docencia como muchas personas o como se tomaba por ahí en otro momento, que es como que el profesor va y llena de conocimiento algo. Para mí es recíproco. Yo aprendo un montón de mis estudiantes. Entonces creo que eso también ayuda mucho a la vida cotidiana y a las políticas públicas, porque bueno, de clases de la universidad, justo la universidad y el sistema científico-tecnológico no está en su mejor momento ahora, pero seguir sumando y luchando y apostando por un mundo mejor, creo que es el camino. Bueno, y hablando un poco del futuro o de qué proyección tiene el tema de la mujer en la ciencia, queríamos saber, Nabila, ¿qué cambios has notado en la participación de las mujeres, la disidencia en tu campo? ¿Qué nos podrías decir al respecto? El 11 de febrero se conmemora el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Colegas mujeres me han dicho que para qué existe esa fecha si ya hay mujeres en la ciencia. Pues sí, el tema es que una vez en una nota que me hicieron dije algo que no es original mío, pero que me pareció muy relevante, que nadie puede ser lo que no se imagina. Uno cuando es pequeño necesita algunos modelos de personas que hagan las cosas que nos gustan o las profesiones que queremos. Es importante verlo. A mí me pasó, como conté anteriormente. Les diría que se animen, que las necesitamos, que ellas van a hacer el cambio, van a continuar los cambios que venimos viendo en la ciencia, no lo dudo. Puede parecer un camino difícil o hostil, pero que lo intenten, que vamos a estar acá para recibirlas y para acompañarlas de la mejor manera, y seguro sus ideas y sus aportes van a ser muy valiosos para la ciencia. Cuando comencé mi carrera científica hace varios años, di por hecho muchas cosas del machismo o cosas que no tienen que ver con el machismo, sino con el funcionamiento de las instituciones de por sí. Pero en un momento me empecé a dar cuenta, sobre todo en la pandemia se produjo como una especie de quiebre, que la ciencia y la sociedad no son compartimientos estancados. Entonces ahí me empecé a interesar mucho por la comunicación y hoy en día hago las dos cosas. Bueno, la comunicación científica también se estudia, pero armé un proyecto con otras colegas, cofundé un proyecto con otras colegas que se llama Femiciencia, que justamente trata un poco de todo lo que estoy hablando antes. Hacemos un newsletter todos los meses, nos pueden seguir en Instagram, es femiciencia_. Tenemos una página web donde quedan cargados estos newsletters, que es www.femiciencia.com. Hay un montón de otras actividades, como por ejemplo hay un abecedario de flora, fauna y funga nativa de descarga gratuita para infancias, para que lo puedan colorear en sus casas. Están las imágenes a color subidas ahí también. Y ya que estoy, paso el chivo, que a fin de mes vamos a estrenar un documental muy interesante sobre procesos de hormonización de personas travesti trans. Así que bueno, si quieren seguirnos. Y en esa trayectoria me fueron surgiendo muchas preguntas que fui respondiendo o abordando desde este lugar de Femiciencia, que como dije antes, hacemos un newsletter y entrevistamos a científicas, feminidades, disidencias que trabajan en el sistema científico-tecnológico, y ellas nos cuentan qué hacen, qué investigan y cómo han sido atravesadas o no por distintas diferencias o machismos o violencias, ¿sí?, a lo largo de su carrera. Así que es muy interesante. Abordamos distintas disciplinas como puede ser biología, medicina, antropología. Intentamos como
como variar. En Femiciencia también surgió esta realidad que en la carrera no tuve casi bibliografía hecha por mujeres. Las mujeres nos citamos menos, estamos menos nombradas. Pareciera ser que la historia del conocimiento no existiéramos cuando estuvimos siempre ahí. Hubo muchas que trabajaron a la par de sus esposos en ese momento. No todas tuvieron la suerte de Marie Curie de poder, bueno, no solo de ganar 2 Nobel, ni hablar, sino de ser nombradas, sino que quedaron relegadas al anonimato. Entonces poder rescatar eso, porque nosotras siempre estuvimos presentes. El tema es que se considere eso y se tenga en cuenta. Nos parece muy, muy hermoso. Así que eso, nada, me pone muy contenta formar parte de este proyecto. Bueno, muy, muy lindo, muy interesante todo lo que nos decís acerca de esto, todas las dificultades que tenemos las mujeres en la participación en los ámbitos científicos, pero también los desafíos que tenemos por delante. Bueno, te contamos que nosotros pertenecemos a 2 institutos de educación superior donde se forman docentes, técnicos en distintas carreras. Y bueno, también tenemos una comunidad que le interesa mucho lo que está sucediendo también con el CONICET específicamente y con todos los ámbitos de la ciencia. Por eso te queremos preguntar, como un cierre, ¿qué nos dirías a la comunidad educativa y a la comunidad toda acerca de esto que estamos atravesando hoy, y también cuál es tu mensaje hacia nosotras y hacia la comunidad entera sobre las ciencias? A modo de cierre me gustaría reflexionar o pensar un poco, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el sistema científico tecnológico argentino y en el país en general. Siento que se ha vuelto a normalizar un discurso de violencia, pero también siento que están pasando cosas muy hermosas, como toda la gente que sigue este famoso streaming o transmisión en vivo del Fondo Armado Argentino. La ciencia también es eso. La ciencia es belleza, la ciencia es conectarse de otro lado, la ciencia es observar, esperar, ver qué pasa. Eso es ciencia. Y esto como que volvió a reivindicar un poco a las personas que nos dedicamos a hacer ciencia, porque estuvimos muy bastardeadas por este gobierno y en general la población nos empezó a tratar mal, como de ñoquis y un montón de cosas que me pusieron muy tristes por mucho tiempo, pero siento que esto como que vino a reavivar un poco ese espíritu, así que lo celebro. Creo que la salida es colectiva, no es individual. Como se hizo famosa la frase esta del Eternauta, nadie se salva solo. Tenemos un país hermoso, es hermoso. Cada vez que viajo a cualquier lugar de Argentina me asombro de la belleza de nuestro país, de todo lo que tenemos. Y hacer ciencia es soberanía nacional. Hacer ciencia es por el pueblo y para el pueblo. Conocer lo que tenemos nos va a llevar a tener un mejor país, sin dudas. Así que a no bajar los brazos, a resistir y a seguir en estos proyectos que tenemos, que seguro van a dar lo mejor. Bueno, re lindo esto que nos decís. Terminamos este programa, la verdad que muy agradecidas con vos por haberte tomado este espacio, haber compartido con nosotras tu experiencia personal, tu experiencia como profesional, esta lucha que están teniendo como tantas hombres y mujeres adentro de este espacio que, como vos decís, está siendo bastardeado, vapuleado. Agradecerte también toda tu lucha feminista en estos espacios, y también todo el aporte, porque nos has aclarado muchas cuestiones que pasan las mujeres adentro de estos espacios que por ahí nosotros no lo sabíamos. Queríamos estar presentes también en este momento, y me quedo con una frase que dijiste, que hacer ciencia es soberanía nacional. Me parece re interesante y muy importante esto que nos has dicho, ¿no? Sobre todo en este contexto que estamos viviendo ahora, donde tanto se discute la soberanía, ¿no? Bueno, Nabila, de mi parte también un agradecimiento muy grande. Sabes que te quiero mucho. Y bueno, gracias por compartir tu conocimiento, tus saberes, pero especialmente, como dice Lili, tu lucha. Bueno, muchas gracias Lore, gracias Nabila del otro lado, gracias Darío,
Y bueno, terminamos este nuevo programa, elegimos hablar de esto. Escuchanos a lo largo de la semana, que este programa se va a volver a escuchar. También seguinos en las redes y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Vínculas, la radio de IES Valle de Uco.